Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes que cuenta con Nicole Rodríguez, quien está aquí ya presente y lista para iniciar la acción, listo para comenzar el juego. Ella va a chutear el balón con temas de seguridad, entiendo, Nicole. Sí, pareciera ser que estamos entrampados en esta discusión sobre seguridad, sobre la crisis de seguridad en Chile. Y si ustedes revisaran la prensa hacia atrás, como en general lo hago para preparar el programa, esta nueva crisis de seguridad o este nuevo punto de inflexión no es tan distinto a otros. Lo que es similar es que se vuelven a dar vuelta los mismos temas que el gobierno nos saca adelante con anuncios más anuncios, pero al final todo termina entrampado en dos situaciones. Uno, en el Congreso, porque ahí hay una división principalmente del oficialismo, y dos, en la gestión del gobierno. Nosotros tenemos un régimen presidencialista, lo que significa que está casi todo concentrado en la responsabilidad del presidente y cómo dirige a su equipo. Si tuviéramos otro régimen u otro sistema, bueno, hablaríamos de otra situación. Pero en este caso, con un presidente que tiene en su poder las atribuciones para poder encomendar a su equipo, para poder ponerle metas, para poder ponerle objetivos claros, bueno, efectivamente, aquí estamos con un problema de gestión. Y en un momento se intentó pedirle, no, se intentó dejar al presidente fuera de la responsabilidad directa. Ustedes recuerdan que se iba después de Paraguay a la inauguración de los Juegos Olímpicos, después iba a los Emiratos Árabes y trataron de posicionar este tema con su equipo, con la ministra del Interior y tiene un montón de otros funcionarios que están a cargo de seguridad, evidentemente. Bueno, pero eso no resultó. De hecho, el fin de semana hubo varias columnas, uno también de Carlos Peña, diciendo que la responsabilidad directa es del presidente. Y la pregunta era, ¿cuándo se termina esto de que también las responsabilidades de administraciones pasadas o de decisiones pasadas? Y Peña en esta oportunidad, uno no siempre está de acuerdo y eso me parece bien, fue sumamente claro y varios opinaron lo mismo, diciendo que eh, el momento en el cual se corta esto de la responsabilidad de administraciones pasadas es cuando asumen el gobierno. Cuando uno elige una administración, cuando uno elige un presidente y asume un nuevo gobierno, se le pasa la posta y la responsabilidad es de ellos. Por lo tanto, ya no caben, ya no hay espacio para seguir culpando lo que no se hizo hacia atrás y esa elevación directa a la presión hacia Boric se ha estado notando con las apariciones del presidente haciéndose cargo de los anuncios, de varios anuncios, ya voy a hablar de los anuncios y en qué se concretan aquellos, pero no lo pueden hacer así nomás, ustedes saben cómo es esta administración, sino que también el presidente llamó al Congreso a asumir su responsabilidad y aprobar los proyectos de ley. Ya voy a ir hablando de eso. Hoy en la mañana, este lunes, hubo varias reuniones que tenían que ver con la seguridad. Eh, y el ministro Cordero, que vino a ordenar un poco el tema de la cárcel de alta seguridad, ya anunció que se va a construir a un costado de la ex penitenciaría, por lo tanto se va, evidentemente esto significa que se va a construir en la comuna de Santiago. Ya voy a hablar algunas cositas con respecto a eso, pero el punto es que no hay por dónde escapar, si se quiere mirar de esa manera, desde la responsabilidad que tiene el gobierno y la responsabilidad directa que tiene el presidente Boric. Correcto, absolutamente así. El problema, la raíz de todos estos problemas de gestión y de todo lo demás es ideológico, evidentemente. Por un lado, es ideológico en el sentido que la visión que tiene esta coalición, algunos más, otros menos, acerca de los delitos, acerca de las medidas que son necesarias, acerca del cómo y del cuándo, les impiden tomar las acciones que todos esperamos y que son a estas alturas, dada la gravedad del problema, muy enérgicas, que requerirían, por la gravedad del tema, digamos, amputar, usar recursos de fuerza, de acciones intensas, redadas,
enfrentamientos y una serie de situaciones, no por gusto de nadie, sino porque esa es la situación en que ha sido bloqueado el país por el avance y la organización y la proliferación del crimen, tanto el organizado como el común y corriente. Ahí hay una cuestión de fondo que es la misma que impide que actúen contra la gente de la CAM, que es la misma que impide que llamen a la fuerza pública, porque además políticamente sería el suicidio inmediatamente. Esa es una razón. La segunda razón es más siniestra, más sórdida, y es la extorsión política que ejerce el PC sobre Boric, usando recursos, informaciones que yo me las imagino y que quizás las conozca, pero no las voy a dar acá, porque no tengo los documentos y las fotos para mostrar, pero que dejarían a Boric absolutamente en una posición de completa sumisión al Partido Comunista. O sea, si se sale de ahí, si se sale de esa línea, pagaría un precio que no puede pagar, que no quiere pagar. Eso es lo segundo. Y en cuanto a lo de los proyectos de ley, con que trata de escabullirse el gobierno, bueno, una vez más aquí vemos en acción el realismo mágico primitivo, ¿no? La idea de que con palabras, porque las leyes son palabras en un papel, se pueden modificar la realidad. Fuera del contenido de estos proyectos que se presentan, el hecho mismo de presentar proyectos cuando ya hay mecanismos para actuar contra el crimen, no se requieren nuevos ministerios, no se requieren nuevas leyes. El tema de la investigación de a dónde va el dinero es una cuestión que es importante, pero que va en paralelo a la acción contra el crimen organizado en su aspecto físico, llamémoslo así. Uno no necesita saber exactamente, voy a ponerlo bien en simple, uno no necesita saber en este momento exactamente dónde el clan de los Gutiérrez, por dar un nombre cualquiera, cómo usa la plata, quién se la maneja. Si por último sabemos dónde está el clan de los Gutiérrez y los vamos a buscar como personas, los vamos a atrapar en sus guaridas. Después podemos investigar cómo manejaban el dinero. Después podemos hacer eso, lo podemos hacer en paralelo. Pero el gobierno está incapacitado. El gobierno no va a sacar jamás las Fuerzas Armadas a las calles para esto. Le costó una enormidad ponerlos de palitroque en el sur sin hacer nada. No han llevado a cabo en todos estos años ni una sola acción de represión del crimen los militares. Han estado ahí parados. Tampoco es capaz de enviar a la fuerza pública a hacer lo que tendría que hacer en este momento. A lo más que llegan es a estos controles que llaman. Es decir, detienen a una persona en la calle y ven si es o no una persona honesta o es un delincuente o lo que sea. Eso es totalmente insuficiente. Es como darle una aspirina a una persona que tiene cáncer galopante. No, no está a la altura. Pero volvamos al principio. El gobierno, pedirle esto a este gobierno, pedirle esas acciones, pedirle que ocupe el bisturí a fondo como se requiere, es ir contra sus principios, ir contra su naturaleza. Por eso que siempre vamos a ver la misma salida, los anuncios, la verbalización, el palabreo y también echarle la culpa a la oposición y a Piñera. Ese es el otro recurso que tienen. Pero hacer cosas imposibles, estimados amigos. O hacer las cosas correctas. Es como un loop, ¿no es cierto? Que se va repitiendo, pareciera ser que están esperando que se termine esta administración para luego pasar a la oposición, si es que efectivamente pierden en las próximas elecciones presidenciales, nada está asegurado, y volver a asumir la misma posición de oposición que tuvieron antes. Yo podría adelantar que todo eso de que piensan de los cambios de Gabriel Boric y de su coalición, etcétera, cuando sean oposición, no se van a visualizar, van a seguir siendo esa oposición que no permiten que las fuerzas policiales o las fuerzas públicas pueda realmente ejercer ese monopolio de la fuerza. Mira, vamos a lo concreto para poder ir respaldando también y argumentando lo que hablamos. Esta es una semana legislativa para el gobierno y lo va a poner a prueba. Es una semana complicada, no solamente por el tema de seguridad, ya vienen otros temas como el famoso veto al voto obligatorio que el gobierno quiere hacer voluntario. Viene la semana de discutir la reforma de pensiones, donde la ministra Jara ya anunció que igual va a separar la industria, a pesar de que en el informe de los expertos dicen o sugieren que no, pero ahí ven lo que hacen con los expertos. Bueno, y esta semana, para efectos de seguridad, vamos a ver la real intención que tiene el gobierno y luego los parlamentarios oficialistas para poder legislar con respecto a la inseguridad y qué coherencia tienen entre lo que dicen y lo que hacen. Veremos también cuán alineado está
oficialismo con el discurso o los anuncios del gobierno. Hicieron mucha parafernalia la semana pasada. Acuérdense que el jueves se reunió el gabinete pro seguridad. Siempre que nombran ese gabinete, me acuerdo que también hay un gabinete pro crecimiento. Sí, hay de todo. Sí, Hay de todo. ha sido muy buena esa. Exacto. Anunciaron que van a aumentar el contingente de carabineros en la región metropolitana, etcétera. Pero uno ve un desorden. ¿Por qué? Porque la semana pasada el énfasis estuvo en sacar adelante el Ministerio de Seguridad. Luego vino el tema de la cárcel de alta seguridad, que se empezaron a enredar porque la alcaldesa de Santiago, que es alcaldesa del oficialismo, del Partido Comunista, empezó a criticarlo. Lo mismo hizo el alcalde de Tiltil. Hoy, este lunes, se alineó con el gobierno. Ya voy a ir específicamente al tema de la cárcel, pero ha sido un desorden. Luego hablaron del control de armas. Luego viene el anuncio el fin de semana, porque no fue suficiente. Decían, bueno, el tema de la cárcel de alta seguridad muy bien, pero eso va a demorar varios años. Y vino el famoso anuncio de ampliar calles sin violencia. Ese es un chiste. Y resulta que el famoso programa de Calle Sin Violencia, que ya fue polémico para la discusión del presupuesto del año 2023, ya tenemos varios parlamentarios que a inicios de año, cuando vino otro momento muy importante con respecto a la seguridad, con la muerte de Carabineros, varios diputados, entre ellos Rubén Oyarzo, hablaba del fracaso del plan Calle Sin Violencia, que en ese momento, en marzo estamos hablando, preguntaban por qué no incluía Lampa y Quilicura, donde fueron las comunas donde ocurrieron los asesinatos el fin de semana pasado. Y la respuesta en ese momento fue que no estaban incluidas esas comunas porque esas comunas tenían otros planes. Escuchen los planes. Están incluidas en el plan Lazos y en el plan Somos Barrio. Entonces, están incluidas en todos estos planes que son como de inclusión, de vivir el barrio, de vivamos el barrio todos contentos, que no tienen nada que ver con las necesidades que realmente tienen hoy los barrios y las comunas, ¿no es cierto? Bueno, y entonces anuncian esto, y yo les quiero recordar brevemente que Calle Sin Violencia surgió también de una manera no planificada, sino que fue en abril del año 2023, después del asesinato del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma, donde nuevamente levantaron toda la voz, estamos en una crisis, estado de excepción. En Chile es muy bueno para plantear estos estados de excepción, como si no existieran realmente herramientas para poder combatirlo. Las hay. Bueno, y luego de este asesinato del carabinero Daniel Palma, se implementó y se fue ampliando a 48 comunas en 22 de la región metropolitana. ¿Cuál es el problema de Calle Sin Violencia? Varios, pero el principal, no tiene indicadores, no hay evidencia de su efectividad, surgió de una manera muy atolondrada, no tiene mucho diseño, y resulta que ahora las autoridades, el delegado de la región metropolitana, el mismo que usaba la polera del perro Matapaco, recuérdense que el nuevo delegado reemplazó a Constanza Martínez, y la ministra Toa, hablan de que ha sido muy efectivo en las comunas que se han implementado, en esas 22 de la región metropolitana y en regiones. Pero realmente, no solamente el programa Calle Sin Violencia mira a las comunas como un fragmento aislado, algo que evidentemente no sirve para poder combatir el crimen organizado, sino que además no tiene indicadores, es decir, surge con qué objetivo, luchar contra la inseguridad y el crimen, pero cuáles son los objetivos concretos y cómo vamos a evaluar Calle Sin Violencia, no surgen con nada de eso. Entonces, como una crítica al anuncio de la cárcel de alta seguridad en el sentido de que está bien, pero que eso no va a ayudar en lo inmediato, tuvieron que sacar esto el fin de semana, que varios dicen, ya, muy bien, suena bien, Calle Sin Violencia, pero en la realidad es ineficaz. Se está destinando una cantidad de recursos exorbitantes a un plan que no tiene medición. Bueno, fíjense cómo van a combatir algo sin medición. No se va a combatir nada. Ya te voy a explicar en qué consiste ese famoso plan y que no puede funcionar. Pero antes de eso, amigos, les quiero contar algunas cositas. Si ustedes me lo permiten, ténganme paciencia. Kame ERP. Este es un software
para manejar toda clase de empresas, chicas, grandes, de cualquier rubro, que además de hacer todo eso, está trayendo ahora incluido un módulo de inteligencia artificial que multiplica su eficiencia, de manera tal que usted literalmente se puede poco menos que echar para atrás y dejar que Kame ERP maneje su empresa en todos los sentidos y la maneje como lo hacen los sistemas informáticos, sin errores, sin cansarse, sin distracciones, sin nada de todo eso. Kame ERP es muy accesible, no es una cosa estratosférica su valor. Póngase en contacto y vea qué puede hacer por usted este software. Sigo con Saga. Amigo, Saga es difícil de explicarlo en pocas palabras en qué consiste, pero digamos que es una institución que se dedica al desarrollo de investigación científica para evaluar nuevos productos para combatir el cáncer, por ejemplo, y para eso necesita personas que participen en estos estudios con las nuevas métodos que se están desarrollando, todo esto sin costo ninguno, con toda la mayor seguridad y por lo tanto, si usted es una persona que tiene una enfermedad que hasta el momento no ha encontrado una solución convencional, ¿por qué no participar, ayudar a la ciencia y ayudarse usted mismo con esto? Todos los detalles son muchos, por eso no se los puedo detallar acá yo, pero aquí está la dirección de esta institución. Amigos que tienen problemas de salud serios, ya saben, estudios clínicos oncológicos, está esperando su participación. Sigo con Portal de Oro. Esto es lo que llaman un marketplace, un lugar de intercambio, una plaza pública, en este caso para intercambiar, para comprar o vender oro, platino o plata, cualquier metal precioso en su presentación como lingote o moneda. Ellos lo ponen en contacto, marketplace, portal de oro, con el que quiere comprarle, o lo ponen en contacto con el que quiere venderle a usted. Y Portal de Oro se lleva un 10% de comisión, en este momento es una promoción. En cualquier caso, es muy bajo en comparación con el batatazo que le pegan en otras partes. Cuando usted quiere, por ejemplo, comprar o vender oro, la cosa es realmente es un asalto a mano armada, poco menos. Entonces, marketplace como este, Portal de Oro, le ayuda a usted a tener una transacción bien hecha, conveniente para usted, de compra o venta de oro, platino o plata. Y termino este bloque mostrándoles de nuevo la linterna que les mostré ayer, creo. Esta linterna que solo las mentes las puede encontrar en, ya saben, torch.cl, es el único lugar donde usted encuentra estas linternas chicas, potentes, resistentes a las caídas, resistentes al agua, con batería propia que se carga fácilmente en la red eléctrica o en el computador. Es una cosa que uno puede tener encima todo el tiempo y es la razón de ser de una linterna como una cortapluma. ¿Qué serviría una cortapluma en un closet? Uno tiene que tenerla en el bolsillo. Lo mismo estas linternas. Y ahora comentando lo que acaba de decir Nicole, Calle Sin Violencia, aparte, es un artefacto básicamente mediático, como prácticamente todo lo que hace este gobierno, una reacción verbal, de anuncio a las situaciones. En la práctica, ¿en qué consisten las calles sin violencia? ¿Cómo opera eso? Opera como presencia. Es decir, calle sin violencia sería una calle, por ejemplo, donde hay más movimiento policial, donde hay presencia policial, no todo el rato quizás, pero están pasando los autopatrulla, por ejemplo, a cada momento. Esa es la naturaleza. No combate el crimen. Trata de evitar el combate. O sea, dada la presencia, los delincuentes no van a llegar ahí. Como no van a llegar ahí, no va a haber violencia. Como no va a haber violencia, precisamente porque no hubo ningún combate contra el crimen. Ahora, esa es la naturaleza del plan. Por la misma razón, si acaso llega a ser efectiva en el sentido mínimo en que planteó Tobá de que no aumenta el crimen, que me parece muy insuficiente como meta, fuera de eso, es inviable más allá de un cierto mínimo de comuna, porque usted no tiene tantos efectivos policiales como para copar todo el territorio nacional, a todas las calles de Chile, o a muchas más calles. ¿De dónde saca usted carabineros para estar presencialmente actuando en todas las calles de 20 o 30 o 50 comunas más? Es imposible. Pero fuera de eso, voy a ponerme ahora en el caso extremo. Supongamos que sí, que tenemos 400 millones de carabineros y los podemos poner en cada esquina. Eso no es combatir el crimen. Eso es, en el mejor de los casos, evitar el crimen en un cierto punto, de manera tal que se va a producir en otro. Los delincuentes no van a dejar de ser delincuentes porque no puedan robar una caja fuerte en tal casa. La van a robar en otra. Se van a cambiar de domicilio operacional. Entonces, la calle sin violencia
es simplemente, lo dice su nombre, es una calle donde no pasa nada. Es decir, no se está combatiendo el crimen. El crimen se combate arrestando, deteniendo y procesando a los delincuentes. Eso es combatir el delito, no simplemente tratar de evitar que se produzca. Está claro, ¿no? Está en la naturaleza del plan su esencial ineficacia. Y la prueba la dio la propia Toa. El argumento que dio para defender el plan de Calle Sin Violencia es que no había aumentado. Ahí está. Usted cuando Claro. combate algo, lo disminuye. Cuando usted combate una infección con antibióticos, elimina las bacterias. Cuando usted combate el crimen, elimina las organizaciones. Esto no elimina nada. En el mejor de los casos, si usted tenía 20 asaltos al mes, sigue teniendo 20 asaltos al mes, no 21. De repente baja a 19 incluso, porque los delincuentes se fueron para otro lado. Entonces, lo que baja o se mantiene aquí es a costa de que aumenta en otro lado. Eso te lo doy cantado. Lo que está pasando en varias comunas de Santiago. Estuve viendo algo de lo que está ocurriendo en Talagante, que la gente ya no puede vivir. Probablemente aumentó el crimen ahí porque ya era menos fácil hacerlo acá. Ese es el plan. O sea, desvestir un santo para vestir otro. Ese es el famoso plan Calle Sin Violencia. O sea, una soberana imbecilidad, para decirlo en todas sus letras. Y además tiene que ver con cómo se mide, porque si queremos decir que el programa Calle Sin Violencia hizo reducir los robos de billetera o de celular caminando la mano, puede ser. Pero la crisis de seguridad que tenemos no tiene que ver con los carteristas, que ya no existen prácticamente. ¿Ustedes escuchan eso? Tiene que ver con los delitos violentos. Esa es la crisis que nos tiene. Hablando de esto, por lo tanto, cuando uno compara las cifras de delitos violentos, la semana pasada hablamos de la Fundación Paz Ciudadana que lleva la cifra y dice que estamos en el nivel más alto de los delitos violentos en la historia del país. Entonces, claro, cifras hay para todo. Si quieren comparar los delitos violentos, si quieren compararse con Haití o si quieren compararse, cifra hay para todo. Lo cierto y lo concreto es que este país se convirtió en un país inseguro. Lo cierto y lo concreto es que estamos llenos de bandas de crimen organizado que se instalaron en Chile y lo cierto y lo concreto es que no tenemos hoy las herramientas policiales ni las herramientas jurídicas porque no han querido ir al fondo. Para mí, te doy el tiro. Hay dos cosas que son de fondo. Si es que efectivamente el gobierno quiere combatir el crimen organizado y la inseguridad del país, uno tiene que ver con las RUF. Nuevamente vuelve el tema de las RUF, porque todos piden estados de excepción, que estado de sitio, y que después se arrepintió el ex ministro Insulza, el senador Insulza se arrepintió, parece que lo llamaron Lo por retaron, teléfono, sí, lo retaron. lo retaron. Lo Lo retaron. retaron. Y además, también yo bajo un poquito los ánimos con respecto al estado de excepción, que por un minuto suena bien, pero ojo que entregarle ciertas herramientas excepcionales por un rato a un gobierno que no da confianza, que puede entrar a cualquier casa, que va a tener herramientas excepcionales por sobre algunos derechos fundamentales de las personas, a mí no me parece. Y por lo demás, ¿cuánto rato quieren tener el estado de excepción? Bueno, me parece un poquito una reacción un poco neurótica de los alcaldes, incluso del senador Insulza, que en esta Media. oportunidad como que quiso ser díscolo y no le resultó, lo llamaron por teléfono y ahora se arrepiente, ¿no? Se le olvidó que él es el hombre que no se moja el popó. De repente le bajan Se esos lo olvidó por un minutos. rato. Claro. El tema no son que no hay herramientas, si herramientas hay, se llama policía, se llama carabinero y se llama el código penal. El problema es que no quieren usarse la herramienta. Y voy a ponerles un caso para que se acuerden, ¿ah? Un ejemplo de qué pasa cuando usted decreta un estado de excepción o un estado cualquiera o de algún modo u otro pone militares, pero no los usa. Acuérdense Piñera, acuérdense los primeros días, cuando estaba eso que llamaron el estallido social. Y se anuncia, me acuerdo, yo estaba por casualidad estaba viendo la televisión, no veo televisión. Y entonces aparece un tipo diciendo, va a sacar a los militares y van a salir armados y todo lo demás. Pero salieron a hacer el ridículo nomás, pues, porque estaban instruidos, ustedes no se imaginan cuánto se conversó eso antes de sacarlo, que no podían ni siquiera, no voy a decir disparar, sino que ni siquiera tocar la culata del rifle que andaban trayendo, lo tenían que tener colgadito, ¿ah? Que no que fuera alguien a creer que lo iban a usar. Entonces no sirvió para nada tener unos milicos parados o policías que controlan al carterista, como dices tú, o que se pasean de un lado a otro para que los bandidos se vayan a cometer el delito a otra calle, en vez de la calle sin violencia. Eso no sirve de nada.
El tema es la ejecución. Esto no es un tema de leyes, que es otro mecanismo del realismo mágico de estos señores. Esto no es un tema de ministerio, no es un tema de nuevas disposiciones, de nuevos ministerios, es un tema de tomar la decisión de hacer uso de la herramienta. Ese es el meollo de la cuestión y lo ha sido siempre desde el primer día de este gobierno. Todas las inercias que uno ve tienen que ver con lo mismo. No se usa la fuerza pública. Literalmente en Chile no hay fuerza pública. Las veces que llega a haber, como ha ocurrido, un acto en que un policía dispara y mata o hiera a un delincuente ha sido no por una acción sistemática del Estado para buscar delincuentes, sino porque ese policía fue asaltado, como ocurrió al que le metieron unas puñaladas al fin de semana, y claro, sacó su pistola, disparó y hirió a uno de los tipos. Pero eso es una reacción, no una acción sistemática del Estado, sino que es la reacción de un individuo. No es eso lo que se necesita. No necesitamos carabineros que andan casualmente con su pistola personal y logran herir a un delincuente. Necesitamos una acción no de un policía, sino que la acción de la policía, de la institucionalidad policial. Y eso es lo que este gobierno jamás ha hecho ni va a poder hacer, y por eso que siempre están inventando todas estas cosas que tú has dicho: las calles sin violencia, los barrios felices, la región maravillosa, el crecimiento, puros anuncios, puro bla bla. No pueden actuar, no quieren actuar. Punto. Claro, y ojo que el carabinero que fue apuñalado, al final, hoy día escuchaba los testimonios, sacó su arma. No fue lo primero que hizo, sino que primero lo apuñalaron, resistió y Ahí al está. final sacó Al su arma. final sacó su arma. Mira Al tú, ahí está. final, Más claro, exacto. más claro. Bueno, yo decía que me parecía que habían dos temas de fondo para poder recién comenzar a legislar acerca de la seguridad en Chile. Uno, dije las RUF, porque, claro, varios hablaban acerca del estado de excepción como una situación disuasiva. Los militares son disuasivos hasta por ahí, ¿no? ¿Dura cuántos días dura la imagen de militares en las calles si es que efectivamente no funcionan o no pueden, no tienen la orden o no tienen la libertad de poder accionar sus armas si es que están en un momento frente al crimen? Eso con la RUF, que la RUF al final nunca han salido del Congreso, veamos qué pasa esta semana. Y otro, la inmigración. ¿Escucharon algún anuncio que hable de mayor control de la frontera, de la reconducción, devolución de inmigrantes ilegales? Y acá viene el fondo. Hay un proyecto dando vuelta en el Congreso que presentó la oposición de declarar la inmigración ilegal, no la inmigración ilegal, quienes pasan por pasos no habilitados, por pasos ilegales, por pasos fronterizos que no están habilitados. Bueno, declarar a esas personas que entran a Chile de esa manera ilegales, y eso daría herramientas judiciales para poder expulsarla o por lo menos para que no puedan postular a ningún beneficio, etc. No quieren declarar la inmigración ilegal como un delito porque al final va en contra de sus principios. Por lo tanto, volvemos a chocar con lo mismo, y ahí hay dos cosas. Y por mientras no podemos dar vuelta, que hoy, esta semana, que la semana legislativa, ahí hay dos cosas que me parece que son la base para comenzar a conversar o para poder comenzar el resto de los anuncios del gobierno, ¿no es cierto? Anuncios y anuncios y más anuncios. Entre paréntesis, el tema de la inmigración ya no se resuelve con expulsiones porque no hay a dónde expulsarlos. Vean lo que ha pasado con Venezuela. Una vez que entraron ya el asunto no tiene remedio. ¿Cómo expulsas a 1.000.000 de personas, dime tú? O a 500.000, o a 100.000, o a 50.000, o a 10.000. Estoy bajando la cifra. ¿Cómo expulsas si no han podido expulsar ni a 100, ni a 10? No los reciben. Una vez que entraron, la cuestión se jodió, se funó. No tiene vuelta. Lo que hay que hacer como mínimo es agarrarlo a los que están cometiendo delito y fondearlos en alguna cárcel, en alguna isla, en algún lugar. Meterlos presos, o sea, sacarlos de circulación. Pues sí, eso es lo que se hace con los delincuentes. Expulsarlos, olvídate. ¿A dónde los vamos a expulsar? Dime tú. ¿A otro planeta? ¿A otra dimensión? ¿Al paraíso? ¿A la vida eterna? No hay dónde. Los venezolanos no se les puede expulsar ya. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a poner en la frontera y los vamos a empujar. Y van a volver. Y los vamos a empujar. Entonces se va a crear el problema de derechos humanos, gente muriéndose de hambre al lado de la frontera, en el desierto, en algún lado. No tiene remedio eso ya. Ya se abrió la caja de Pandora, Nicole. Y
no pasa por ahí el remedio ya a esta altura. El remedio es puramente policial y de decisión, y aquí volvemos una vez más al principio. No está en el ADN ideológico de esta gente tomar las medidas que se responden, que se necesitan. Este es un momento de grandes remedios, de operaciones, de amputaciones, por así decirlo. Este es una gangrena que requiere amputaciones, y lo que nos da el gobierno son anuncios que va a comprar aspirina. Entonces, Exacto. no tiene remedio el asunto. Ahora, políticamente, ¿cuáles son las consecuencias? Pasó una situación el fin de semana que te la voy a comentar, Bueno, pero tiene consecuencias políticas. Estamos a puertas de 2 años, 1 año y medio ya de elecciones importantes, que son las elecciones de alcalde, gobernadores regionales, etcétera, y después vienen las elecciones presidenciales y las elecciones para el Congreso. Y ocurrió una situación con respecto a algunas autoridades de otras instituciones que le quitó el piso al gobierno en dos grandes situaciones. El fiscal nacional Ángel Valencia de una entrevista a T13 el día domingo y le preguntaban acerca del levantamiento del secreto bancario. Acuérdense que parte de la supuesta lucha contra el crimen organizado tiene que ver con el secreto bancario, como si el crimen organizado, el Tren de Aragua, abre una cuenta en un banco y le pone Tren de Aragua SPA o Tren de Aragua Limitada. Pero bueno, el punto es que le preguntan acerca de eso y el fiscal nacional dice que no hay ninguna demora, no hay ningún atraso judicial en levantar el secreto bancario cuando se ha solicitado aquello. Por ese lado tenemos estas palabras del fiscal nacional que al final le quita piso a uno de los grandes argumentos del gobierno, que es cómo combatimos el crimen organizado. Levantemos el secreto bancario. Y el otro es el que tú comentaste, Fernando, y que tiene que ver con Javier Echeverry, el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, que habló acerca de que para él era mucho más importante combatir la evasión que aumentar los tributos, aumentar los impuestos, la reforma tributaria, quitándole el piso a la reforma tributaria. Entonces ahí tenemos dos grandes áreas en las cuales el gobierno también hablaba de la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Necesitaban la reforma tributaria, ¿se acuerdan? Ahora ya ha ido diluyéndose aquello. Bueno, y Javier Echeverry le quita el piso también al gobierno. Y el punto es el siguiente: si es tan urgente combatir la inseguridad y el crimen en Chile, ningún gobierno puede condicionar las medidas ni las reformas adecuadas para combatirlo, condicionándolo con la aprobación de la reforma tributaria. Es decir, le está diciendo a la oposición, bueno, ustedes me aprueban la reforma tributaria y yo combato el crimen organizado. Bueno, no se sustenta. Y no. todo esto, ¿por qué? Porque quería decir que el relato del gobierno, ustedes acuérdense que después del 1 de junio, del ¿Cuál es el discurso relato? del presidente, el relato era que ellos, ya que no pueden mostrar grandes triunfos ni grandes avances, en realidad ni siquiera grandes, no pueden mostrar avances, el relato del gobierno era que ellos han normalizado el país. Sí, claro. ¿Cómo conversa el relato de que han normalizado el país? Y es un relato que iban a tirar también en campaña en estos años y medio que viene. ¿Cómo conversa eso con un país que ¿Cómo? está asustado, con un país que ve el crimen organizado penetrar y avanzar y un gobierno que no ha podido combatirlo? ¿Cómo se Ahí no hay relaciona eso? ninguna normalidad que pueda sustentar el relato político. Con conversa tú quieres decir relacionarse. Sí, claro. ¿Cómo se va? ¿Cómo se llevan Porque ambos relatos? es una manera tan que no conocía de... Ciútica, querías decir. Es una manera tan ciútica que tienen los periodistas, ¿no? No la conocía eso de... Yo soy muy anticuado, soy muy viejo, tengo un ¿Cómo, castellano cómo lo de decimos Aristóteles. en ¿Cómo idioma se anticuado? relaciona? ¿Cómo se No se relaciona una cosa con relaciona. otra? Pero Muy está bien. bien. Amigo, antes de continuar con esto, o continuaremos con otra cosa, tenemos temas internacionales también bastante interesantes. Ya les he dicho que iba a haber un periodo de guerra y lamentablemente estaba achuntándole en esto. Amigos, Edisur, para distraerse de todas estas cosas que ocurren en el planeta y en nuestro país, lea. Y resulta que en edisur.cl, que tiene un local en Compañía 1025, tienen un montón, muchísimos títulos de importantes. Estamos hablando de autores importantes y no de una escolar progresista que sacó unos sonetos. Estamos hablando de escritores de verdad en Compañía 1025. Y además edisur.cl, el sitio, tiene una sección donde usted puede comprar libros digitales para leerlos en su Kindle,
en su tablet, en cualquier cosa de esa, a precios ridículamente bajos, 3 lucas, 4 lucas, y libros que usted no va a encontrar en papel. Así es que, y libros incluso que yo, que tengo harto, les puedo decir que me sorprendió encontrar algunas cosas ahí. Sigo con Entrena Inglés, la academia que ya saben que la manejan profesores de inglés que entregan un conocimiento, no un conocimiento, digamos un manejo adecuado, más que adecuado, de la conversación en inglés, hablar y entender lo que a uno le dicen, entender lo que dicen los personajes en las películas, sin leer las traducciones para la risa, que algunas son cómicas. Amigos, Entrena Inglés es el lugar donde usted va a aprender inglés de verdad y además cómodamente porque las clases son online. Ahí está el curso que se está ofreciendo ahora. Sigo con Compre Oro, esto es distinto a Portal de Oro. Compre Oro es para comprar oro y o plata en moneda o en lingotes y tener así una reserva financiera absolutamente indestructible porque son valor en sí. Y termino este bloque con kmmillas.cl, donde va todo el tiempo mi amiga Nicola a vender sus millas acumuladas, porque por Dios que acumula. Una Pasa volando acumuladora. con Nicole. Bueno, si usted voló y tiene un montón de millas pero no las va a usar, sepa que las empresas aéreas las borran en cualquier momento y usted no tiene idea, se quedó sin nada. Entonces, antes que ocurra, vaya a kmmillas.cl y venda, las pagan bien. Bueno, por un momento cambiemos un tema internacional Vamos a Estados Unidos, para sí. orearnos un poquito, Nicole. Y como saben, renunció a su carrera presidencial Biden y parece ser, y cómo le cambió la expresión, pero le brillan los ojos, está con esa cara de ambición y codicia que se refleja por todos sus poros la tal Kamala Harris, que es una mujer de la cual en Estados Unidos, si ustedes entran a la prensa norteamericana, a las cadenas norteamericanas, salvo las que están vendidas completamente al Partido Demócrata, se ríen de ella porque, a ver, ¿cómo lo explico? Que no sé, no me arreten de que soy misógino, van a decir. Pero la verdad es que la mujer no es muy lista, que digamos. No, yo vi algunas, no me quedé con lo que dicen los medios, ¿eh? La he visto en alguna participación en programa de televisión y te juro que me dio vergüenza ajena, Nicole, las estupideces que decía, incluso el tono, porque le viene una risotada, debe ser de nervio. ¿Eh? Hay gente que vive en estado de nervio, de inseguridad, entonces resuelven eso con una risotada histérica. Es una mujer que, digamos, no tiene ningún mérito intelectual ni político, está ahí, creo que ascendió políticamente por medio de ese vehículo que se llama Lecho, ¿no? Con un caballero que tenía poder en el Partido Demócrata y la propulsó. ¡Boom! El resorte de la cámara potente y ¡boom! Saltó para arriba, miércoles. Entonces, mi reflexión de siempre, ¿cómo es posible que un país como Estados Unidos, y viviendo en una crisis tremenda, con adversarios por todos lados, tiene como alternativa, o ha tenido como alternativa a Trump, que es un hombre que a mí realmente yo creo que está un poquitito hiperventilado, por decirlo? Luego teníamos a una persona con deficiencias cognitivas severas, y luego tenemos a una persona que simplemente no tiene deficiencias cognitivas porque no tiene cognición. O sea, nunca va a tener problemas de deficiencia cognitiva porque nunca tuvo conocimiento de ninguna Ahora, cuestión. Entonces, qué horror, por Dios, la, Estados Unidos, qué situación más complicada. vamos a la campaña. Efectivamente, esta ha sido una campaña presidencial para guión de película. Bueno, después de estas 3 semanas de Una cómica, presiones, ¿no? Para eh, sí, después de estas 3 semanas de presiones admitir. al presidente Biden, debió dejar de lado su candidatura. Ahora, esto también va a pasar a ser un hito, así como fue el atentado contra Donald Trump, el que haya renunciado a ir a la reelección a prácticamente, ¿a cuánto estamos? 3 meses de las elecciones en noviembre, 4 meses. 4 meses, ¿sí? De la elección también pasa a ser un hito del Partido Demócrata y de las candidaturas norteamericanas, y además que por primera vez el candidato demócrata o la candidata demócrata no va a ser elegida en una primaria, sino que todo apunta que va a ser elegida en la convención demócrata que viene ahora, el 18 de agosto, que ahí debiera estar ya todo saldado. Hubo muchas presiones de todos lados, editoriales de diarios, los recaudadores, uno de muy conocido, George Clooney, que es un recaudador oficial de las campañas del Partido Demócrata. Bueno, pero finalmente influyó el tema de los poderes internos
del Partido Demócrata. Yo le mencioné que cuando terminó el debate, Obama apoyó al presidente Biden y con eso fue calmando un poquito los ánimos del Partido Demócrata. Pero fue tanta la presión externa, también del votante común, porque allá hay harta relación, a diferencia en Chile, de los votantes que se acercan a su congresista, están las oficinas abiertas. Allá se maneja de una manera muy distinta. Bueno, terminó siendo que este grupo liderado por Obama, Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, el senador Schumer, que es el líder demócrata en el Senado, fueron los principales gestores de esta renuncia de Biden a la reelección. Y hay una historia interesante, entretenida a esta altura, porque ya ha pasado tiempo, entre la relación de Obama con Biden. Resulta que Biden iba de candidato presidencial en el año 2016. Todo apuntaba a que él tenía muy buenos números para enfrentar a Donald Trump. Pero al parecer el expresidente Obama quiso elegir a Hillary Clinton. Por lo tanto, algunos le dicen que le hizo la cama, en esas frases chilenas, le hizo la cama a Biden y lo dejó a un lado de la carrera presidencial, y así fue como se levantó a Hillary Clinton como la candidata que enfrentó a Donald Trump. Luego, Obama fue también uno de los principales recaudadores y apoyo de Biden para la contienda que vino después cuando le ganó a Donald Trump en la última elección presidencial. Y en esta oportunidad, si bien le extendió el apoyo, después de ver que había una presión gigante, interna también demócrata, para que Biden renunciara, bueno, finalmente abiertamente y públicamente le quitó el apoyo a Biden. Pero lo interesante fue el fin de semana, porque antes de renunciar Biden, hubo varias declaraciones de la familia, entre ellas Jill Sanders, que es la señora de Biden, que varios dicen que tiene mucha influencia sobre Biden. Y Jill le respondió a Obama el día viernes diciéndole que les tenía sin cuidado lo que él pidiera o lo que él dijera, porque la candidatura de Biden iba. Bueno, eso duró 2 días porque finalmente se supo que renunciaba y que además elegía a dedo a Kamala Harris. Y acá un puntito con Kamala Harris. El Partido Demócrata está dividido. Le resulta más sencillo que sea Kamala Harris porque primero Kamala Harris ya está en campaña electoral, es parte de la administración, es la vicepresidenta, por lo tanto no le quitan el piso y el poder a Biden en un 100%. Imagínense un presidente tan debilitado como Biden, el presidente de Estados Unidos, la potencia mundial, ejerciendo la presidencia de acá a marzo, cuando sea el cambio de mando. Por lo tanto, Harris vendría siendo como la persona más adecuada y además puede usar los fondos que se han recaudado para la campaña demócrata porque ella ya los está utilizando. Pero tiene, mucha división interna. Hay incluso algunos personajes como un integrante de la familia Kennedy que dice, momentito, esto no se elige a dedo, esto tiene que ser con una primaria abierta. Y entonces esto ha dividido al Partido Demócrata y además el flanco abierto que tiene Kamala Harris, que es una de las principales promotoras de la política de migración de los demócratas, también del presidente Biden, pero de los demócratas, y por lo tanto ahí tiene ese flanco abierto porque uno de los principales problemas que tiene hoy Estados Unidos tiene que ver con esa política de migración. Correcto. Yo espero que realmente no sea elegida la Kamala Harris, porque estoy pensando aquí en términos de qué es lo que le conviene al planeta y que cualquier cosa es mejor que Kamala Harris, que creo que es una mujer un poco inteligente nomás y desquiciada mentalmente. Y antes, pero voy a tocar ahora cómo usó el balazo Trump. ¿Se acuerdan ustedes que yo dije que teníamos que ver cómo iba a usar esa situación, cómo iba a cambiar Trump? Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar a los señores empresarios que recuerden que uno de los medios de acceso que tienen los hackers para dejarle la crema en su empresa, robarle o hacerle daño, es suplantar identidades. Así es que pónganse en contacto ya con seguridadamerica.com, que con un plan como el que ustedes están viendo, le activa el protocolo DMARC de seguridad para evitar suplantación. Este es un protocolo avalado por nada menos que por Microsoft, Apple y Google. O sea, funciona bien. Pónganse en contacto con Seguridad América para que les activen ese protocolo. Tienen otros planes aún de otras esferas o aspectos de la seguridad de una empresa. No llore, como se dice, sobre la leche derramada. Déjela en su
vasito. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores en temas de logística de su empresa, que es por lo menos la mitad de una empresa, el movimiento físico de mercadería, de insumos, camiones que se mueven, desembarco, bodegaje, todo eso es la logística y hay que manejarla muy bien. Una empresa puede fallar por culpa de eso. Ellos van a examinar su logística, van a ver los puntos donde se pueden hacer mejoras, le van a ofrecer las soluciones, le pueden diseñar un sistema completo, le buscan la gente que le maneje eso, todo con SLI, Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores. Continúo con los abogados de Salinas y Ojeda, que están en salinasyojeda.cl, un buffet especialista en temas civiles, que son casi todos en general, y como en cualquier caso que va a terminar en un tribunal, usted quiere tener la mejor defensa o el mejor ataque, según si usted es el que está demandando. Para eso están Salinas y Ojeda, tienen una gran tasa de éxitos legales. Y termino este bloque con el ajedrez. No olviden que en agosto empiezan los cursos para niños de ajedrez que van a sacar primero a su niño de otras tentaciones informáticas que no son muy positivas, que digamos. Segundo, van a desarrollar la disciplina mental de los chicos, les van a organizar el mate de una manera que les va a servir para toda la vida. Créanme que el ajedrez, como las matemáticas y la música, son los tres pilares del orden mental. En este caso, el juego es muy conveniente porque si los cabros se entretienen muchísimo. espacioajedrez.com. Bueno, Trump me parece a mí que ha usado muy mal la oportunidad que se le dio de presentar una faz más amigable con aquellos que lo miran con sospecha, que lo miran con cierto temor, que no son pocos en Estados Unidos, desde luego todos los demócratas. Bueno, los demócratas lo miran con odio de frentón. Pudo haber ocupado con un poco más de gracia esta cuestión y yo creo que no lo ha hecho, creo que se ha desbocado más, fíjate, incluso la manera como trató la salida, el fin de la candidatura de Biden, me parece que era innecesario ser tan áspero, tan brutal. Yo creo que hay que tener un poquito más de control y no lo tiene Trump. Ya la claque vociferante ya la conquistó. Ahora tiene que conquistar esa otra parte del electorado americano que no es tan vociferante, que no están idolatrando a Trump, que no van a votar por él, sea lo que sea, sino que están ahí un poco a la guaite, a los cuales debiera dirigirse o debió haberse dirigido Trump con un estilo un poquitito más razonable. No sé si te parece, Nicole, que yo creo que ha desaprovechado una oportunidad para para mostrar otro ángulo, un ángulo un poquito más amable, un poquito más sereno, un poquito más superior a la rabia. No lo ha hecho. Claro, lo que ocurre es Todo lo que contrario. le duró Un minuto. unos pocos días, llamó a la unidad efectivamente y Pero, le duró pocos días. Pero mm, después de la convención republicana, siguió en campaña y siguió en la misma línea de campaña. Ahora, lo que ocurre es que al final el discurso y hacia dónde apuntan también tiene que ver con el sistema electoral norteamericano, así como acá hablamos de que el sistema electoral chileno determina también la manera de hacer política, es decir, cuando existe un voto voluntario, van quienes son más activistas, quienes están más identificados con algún sector político y cuando existe el voto obligatorio termina yendo toda esta masa de personas que no son tan activistas y que son aquellos que piensan que voy a votar por el menos malo o por alguien más de centro, los moderados, etcétera. Bueno, allá ocurre lo mismo. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno ve y analiza la elección de su vicepresidente, J. D. Vance, uno dice, con esa elección no le está hablando a ese electorado moderado, al que no se identifica con el Partido Republicano o al que dice, no sé si votar en ese minuto por Biden o por Trump, le está hablando al propio electorado republicano es de siempre. en dos líneas. Uno, el republicano que no le gusta mucho a Trump, por eso también la elección de Vance en el sentido de que era un crítico de Trump. Y dos, a ese republicano que todavía se siente menoscabado desde el punto de vista económico porque Vance, que si bien viene de Ohio, representa ese estado, hay algunos sectores que eran emblemáticamente republicanos y que en la anterior elección votaron por Biden. Y son no específicamente del cordón industrial que llaman, pero sí algunos sectores que fueron ganados por demócratas y que siempre habían sido de republicanos. Entonces, ahí está ese cálculo. Por lo tanto, claro, si uno espera
porque así tiene que ser la convivencia, que Trump tenga un discurso más moderado, que sea menos pesado, también que sea menos conflictivo, por lo menos de acá a noviembre no lo va a hacer, porque los cálculos le dan para Yo, seguir en esa línea y poder ir conquistando ese electorado. Bueno, veamos, también las elecciones todavía tienen que marchar, bueno, puede caminar, pasar cualquier cosa, votarse y pero ver el resultado. uno puede evaluar una estrategia como buena o mala, independientemente que incluso la mala te da el triunfo, eso es otra cosa. Exacto. Es un cálculo mezquino. Si eso es lo que están calculando de reforzar su posición con los republicanos, tal vez les funcione. Vance va a estar, hace mucho énfasis en el tema con los trabajadores, o sea, la gente, lo que llaman los blue collar en Estados Unidos, o los redneck también, perdón, los redneck, el trabajador industrial, la gente, digamos, de ese tipo. Puede ser, pero resulta que no solo para ganar las elecciones, sino que como país se necesita otra cosa en Estados Unidos. No basta, digamos, con fortificar su bando chirriante ya, agresivo. Los republicanos, digamos, del sector más trumpista están en una onda muy combativa. Está bien, pero Estados Unidos necesita otra cosa. Estados Unidos está enfrentando situaciones internacionales, además que necesitan un grado de cierto consenso interno importante, o de lo contrario se van a ir a pique, de todas maneras. Necesita hablarle a esa otra gente además para ganar la elección, si la elección no la tiene ganada con los puros republicanos. Tú sabes eso. Está Claro, lo especialmente que en pasa los es que el estados voto clave. popular, ¿Mm? lo que pasa es que no necesita el voto popular, necesita los delegados. Necesita votos electorales, esa es la cuestión. No le basta con ganar en un estado, pongamos así por pateadura, si va a tener los mismos electores que van a ir a determinar quién es el que gana. Acuérdense que ya son electores elegidos por el público los que votan finalmente, decir ya, este es el presidente. Y hay algunos estados clave que tienen más, por razones históricas, tienen más electores de lo que su población requeriría si fuera proporcional, y que no son tan republicanos. Debiera estar mirando para allá, pero además debiera estar mirando su país, ¿eh? Pero no, me ha decepcionado más de lo que ya estaba Trump por esta estrechez mental de seguir en la misma línea. Supongo que es cierto eso de que nadie puede cambiar su temperamento, parece, pero un poco de cálculo, un poco de grandeza, un poco, no decir el Joe Biden era un imbécil, era qué sé yo, el crooked Biden, como le dice, o sea, el retorcido, el chueco Biden. En el momento en que ya es un cadáver político, seguir pisoteándolo me parece que fue estéticamente poco presentable y no creo que le sirva para ganar nada. La gente que gana con ese estilo ya la ganó hace rato, ahora tiene que ganar a los demás. Pero no, Trump va a seguir en esta línea, vamos a ver si le resulta o no. Eso desde luego depende de otros factores. Y amigo, antes de seguir con Nicole y volvemos a Chile, yo supongo, ¿sí? Nos quedan unos pocos minutos, sí, yo creo que Si nos alcanza. quedan sus 20 minutos, más o menos 15. Pero ¿20? antes sí, por eso que inmediatamente les voy a recordar, amigos, que dirigen o que son ejecutivos de grandes corporaciones que necesitan un software para manejar sus bases de datos, por ejemplo, que piensen en orantiacos.cl, donde hay un grupo de talentosísimos creadores de software que le van a crear el software a la medida, al 100% de lo que su empresa o corporación necesita. No van a adaptar simplemente, por así decirlo, una hoja de cálculo. Van a hacer lo que usted necesita. Y no solo eso, van a crearle sitios web, le van a crear aplicaciones móviles. Bueno, todo lo que usted está viendo a mi derecha, todos esos instrumentos informáticos, se los van a crear urantiacos.cl. Ya lo ha hecho con varias grandes universidades de Chile y ha resultado muy, pero muy bien. Sigo con el corredor que corre para vender propiedades, corredor inmobiliario del señor Hey con su empresa. Ustedes están viendo los detalles a mi derecha. Tienen métodos especiales, trabajan como locos y se encargan de pocas, pocas, pocas propiedades. Ellos, voy a decirles de nuevo, como yo, creen que o se mastica chicle o se camina, no las dos cosas. Y termino con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar pisos, paredes, muebles de cocina, que no es chacota, no es llegar y sacar una mesa. En la cocina, acuérdense que está todo esto conectado con las cañerías de gas, el agua, un montón de cuestiones. Tiene mueblistas especializados en eso, tiene arquitectos puros profesionales y además una empresa que responde, es una empresa de verdad. Remodeling. Ojo, usted no necesita pedir que se encarguen de todo lo que le mencioné, puede ser uno de esos ítems. Dicho lo cual, le devuelvo la pelota a Madame Nicole Sí. 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 Rodríguez, que tiene un apellido muy peligroso. Es de elite.
Villegas y Rodríguez, tú sabes, puros apellidos de... Estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Yo lo único que te puedo decir es que venezolano que toman en la calle, detienen, que ingresó irregularmente, o es el primero o es el segundo, tiene apellido Rodríguez, pero yo no vengo de ahí, soy chilena. Bueno, eh, esta semana, como dije al inicio del programa, viene una semana legislativa importante para el gobierno, pero uno de los proyectos que me parece también de la mayor importancia tiene que ver con el famoso veto del gobierno a ese proyecto que le quieren dejar, el voto a los inmigrantes como un voto voluntario, es decir, al no ponerle las multas. Hasta la semana pasada, el ministro Elizalde había informado que se iba a presentar y todo apuntaba a esa multa, etcétera. Bueno, el ministro Elizalde comenzó a hacer las rondas de conversación y de preguntas a los parlamentarios, a los partidos políticos, pero resulta que la noticia es que cuando se le pregunta hoy a la ministra Jara, que ojo que este lunes la ministra Jara quedó de vocera en reemplazo de la ministra Vallejo, le preguntan por el veto que tendría que presentar el gobierno y lo puso en duda. Resulta Bueno, que hasta la semana pasada el veto no había ninguna duda, se iba a presentar, el punto era cuáles eran los detalles. Bueno, quizás los detalles estaba la trampa, pero ahora abiertamente la vocera subrogante, la ministra Jara, dice que el gobierno va a presentar un veto o no. Y que para eso el presidente Boric había mandatado al ministro Elizalde a conversar con los actores políticos. Y acá yo pongo un punto. ¿Qué cortina, tanto hay que conversar es cortina de de humo. un proyecto de ley que simplemente estaban pidiendo, que ya causó polémica, votar en 2 días y que aprovechando esa instancia se le incluyen indicaciones que no fueron del gobierno, sino que de partidos políticos del oficialismo para empezar con las trampitas democráticas, muy al estilo Maduro, ingresando el tema primero del voto voluntario? ¿Por qué? Porque no cambiaban el voto obligatorio, pero le sacaban la multa. Después siguió la conversación y, bueno, ok, pongamos las multas, pero que sean bajas, es decir, seguía siendo voluntario. Y después, no, restituyamos unas multas que no se vean tan mal, pero dejemos a los inmigrantes que pueden votar con un voto obligatorio, pero sin multa. Y ahí surge el tema del veto. Y resulta que hoy el gobierno, ellos mismos, ponen en duda que vayan a presentar el veto y por lo tanto, si no lo presentan, ese proyecto saldría como voto voluntario. Trampa, trampa, trampa. No les gustó el resultado de 2 elecciones que ya se han realizado con voto obligatorio y con multa y por lo tanto vieron acá un espacio para poder manipular el sistema y tratar de tener mejores resultados. Entonces acá es cuando la oposición tiene la cancha para levantar la voz y no No, no, permitir olvídate de esto. la ¿Qué oposición. tanto tienen que conversar La oposición con no, Elizalde, me la pregunto yo? oposición no sirve para nada. Yo les advertí cuando se habló por primera vez del veto, vamos a presentar un veto. Yo les dije, vamos a ver, ¿ah? La vez que la chunté una vez más. Pero son tan hipócritas y tan poca cosa que ni siquiera de frentón dicen, no, vamos a convertir esto en realidad en una especie de voto voluntario, sino que hacen todas estas faramadas, todas estas comedias de que estamos conversando, que estamos estudiando, que se va a ver, que sí, que no, que tal vez, que una reunión, que vamos a conversar con los actores políticos, les faltó hablar de los actores sociales, haciendo tiempo, o sea, tirando cortinas de humo para que no se note claramente que no quieren que haya voto obligatorio porque quieren disminuir, quieren de hacer decrecer o pretenden hacer decrecer el volumen de derrota que van a sufrir de todas maneras. O sea, salvo que en este país ya el grado de deterioro intelectual haya llegado a tal extremo que incluso ganen. Bueno, van a ganar en Santiago Centro, acuérdense que va a ganar Isidra Hall, pero para eso Ya se puso sí, de cabeza el Partido Comunista. Se lo advertí hace tiempo también. Se los advertí hace tiempo que probablemente iba a ser reelegida la señora Isidra Haslett. así. Como vieron ustedes, ya se está asegurando eso el Partido Comunista. Ellos no les interesa la democracia, no les interesan los mecanismos democráticos, les interesa su revolución. De repente les conviene el voto voluntario, de repente el obligatorio, de repente les conviene que no hayan votaciones. Da lo mismo. De repente son plebiscitos, de repente no son plebiscitos, de repente están defendiendo la constitución de Pinochet o la están atacando, todo según sus fines de la revolución, de las transformaciones profundas. No hay que olvidar nunca eso. Y la oposición es un cero a la izquierda. No creo que vayan a ser realmente poderosos en su oposición a esta maniobra asquerosa,
ni siquiera es una trampa. Esto es asqueroso. Es asqueroso. Dan vergüenza. Esta gente ya da vergüenza. Ni siquiera es un adversario al cual uno le tenga respeto como adversario. Son últimos realmente, como ni siquiera son capaces de mostrar abiertamente sus cartas, sino que están con todas estas comedias que vamos a presentar veto, pero que no, pero que sí, pero que los actores, que no, y ahora ponen a la señora la señora Jara, a decirnos lo mismo. El colmo, weón, el colmo, Nicole. Claro, no le quedan muchos instrumentos a la oposición tampoco, ¿ah? Pueden recurrir al Tribunal Constitucional, pero el problema del Tribunal Constitucional, que ya lleva varios años funcionando también como un tribunal político, y Bueno, hoy la oposición no tiene mayoría en el tiene que Tribunal hacer otra Constitucional. cosa la Entonces, oposición. Tiene que convertir esto en un tema político público, no mandar cartitos, recurrir a instituciones que ya controla el Ejecutivo, que ya controla el Partido Comunista. Tiene que convertir esto en un tema público. Tiene que llamar a la gente a ir a votar, a llevar a los viejos de la Lapa. Tiene que denunciar al gobierno independientemente que hacen o no tal o cual recurso que no sirve para nada, pero que les permite precisamente no tener que poner la cara. Porque aquí hay un tema de cobardía también, Nicole. No, sigamos los mecanismos oficiales porque eso, digamos, no arriesgamos mucho. Digamos, es un medio que está a mano, que es entendible que lo usemos, por supuesto no va a llegar a ninguna parte. No van a hacer una denuncia pública de esta cuestión como debiera ser con la fuerza necesaria. Son muy cagones para eso. Si lo han demostrado todo este tiempo, están demostrándolo desde antes de este gobierno. Lo demostraron ya con Piñera. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Que van a cambiar? No, el que nació cobarde, muere cobarde. El que nació tonto, muere tonto. Y el que nació cobarde y tonto, muere tonto y no hay cobarde. remedio. No tiene Tonto y cobarde. vuelta, no tienen remedio, estimados amigos. Igual vamos a tener que votar por algunos miembros de esa gente porque lamentablemente así es la vida, ¿no? De repente uno tiene que elegir lo menos malo. Ojalá uno pudiera elegir a extraterrestres quizás, pero no hay. Vamos a tener que elegir de ese mundo político que yo he guasqueado duro y parejo, pero voy a votar por el que pongan aquí en mi comuna, porque no queda alternativa. Después más adelante veremos, estimados amigos, cómo pasamos las facturas. Pero por el momento, eso. Ahora tienen, perdona, un tema para la oposición No acá a queda, no propósito queda de tiempo para convertir temas. esto en un... No nos No, queda. no tema, lo voy a dejar planteado porque igual nos va a dar para hablarlo el próximo programa del jueves. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Las elecciones son este domingo, Mm. la campaña termina el jueves, la pseudo campaña, y ahí tienen al alcance de la mano la oposición chilena para demostrar cómo se manipula, cómo se utiliza en el nombre de la democracia De Cristo. todos los elementos necesarios para que finalmente no sea una democracia y pueda reelegirse un dictador. Ahí tienen a la palma de la mano para poder hacer las comparaciones, porque evidentemente Venezuela no comenzó como está hoy en día. Comenzó con estos pequeños subterfugios. Recuerden, comenzó con el cambio constitucional, que bueno, acá en Chile lo rechazamos, pero así comenzó. Y ahí empiezan las pequeñas triquiñuelas que utilizaba el chavismo y hoy el madurismo. El madurismo no solo usa la democracia, acuérdate que ahora vio a Cristo Maduro. Tú sabes quién es Sí, Cristo, ¿no? No tenía una idea más o menos aproximada. me Bueno, han contado. ya te han contado. Maduro lo vio en el camino, se le apareció. Me apareció Ah, Cristo, qué bueno. le juro, le juro. Esto se lo dijo a los evangélicos. No sé qué le diría a la comunidad judía de Venezuela, que ¿a quién habrá visto ahí? ¿A Abraham? No. ¿A quién podría ser? ¿Moisés? ¿Quién crees tú que dentro de que digamos que produce como efecto ahí? Yo, yo creo que está más cercano a Mahoma que a la comunidad judía con sus Bueno, declaraciones en contra de con los Israel, así que árabes hablar de Mahoma, por me supuesto da la que ha sido impresión de Mahoma. que quizá le... Estaban todos juntos, estaba Abraham, estaba Cristo, estaba Mahoma, Buda también, si es que hay budistas allá. Bueno, amigos, eh, ya Nos iremos vamos. viendo con el jueves con Nicole cómo se va dando esta cuestión, esta comedia del voto obligatorio, no obligatorio, que ya nos anunció la señora Jara, ¿no? Es Jara, perdona, de repente tengo usted esa en la vejez, produce enredo. Bueno, en fin, ya veremos cómo se dan las cosas de aquí al jueves. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros, Nicole. Muchas Chao, gracias, chao. Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.